Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a una nueva charla de Tiva Café. En esta charla vamos a hablar sobre Tiva en gatos. Vamos a hablar especialmente de dos fármacos que se utilizan tanto para la inducción como para el mantenimiento, que son el Propofol y la alfaxolona. Vamos a ver un artículo científico donde valoran estas dos drogas y se enfocaron principalmente en cómo afecta el sistema respiratorio. Además, vamos a ver cuál de las dos drogas tiene un despertar más rápido y más relajado en esta especie. Así que vamos por eso. Bueno, bien, hablemos de Tiva en gatos. Pero Tiva hecho con estas drogas de mantenimiento, o Propofol o alfaxolona. Y dejemos de lado un poco lo que es la anestesia fija, utilizando ketamina, solamente ketamina y una benzodiazepina. Porque ¿qué ocurre? Con esos fármacos no tengo nada en contra de la ketamina, pero no me parece usarla en dosis tan altas como se suele usar rutinariamente en gatos, donde tenemos despertares muy prolongados y además despertares desagradables para los animales. En esta oportunidad les voy a traer estos dos fármacos que son muy interesantes y que tienen despertares rápidos, son agentes hipnóticos de duración corta y a su vez los despertares son agradables. Vamos a ver en esta oportunidad este estudio científico hecho por un grupo de investigadores de la Universidad de Zurich, donde compararon los efectos tanto del Propofol y la alfaxolona, tanto para la inducción como el mantenimiento, y cómo afectó en el sistema respiratorio principalmente. Ese fue el enfoque de este estudio. Pero antes hablemos qué son estas drogas. ¿Qué es el Propofol? El Propofol es un derivado alquilfenol, que está formada su emulsión con aceite de soja, glicerol y lecitina de huevo. Esto es importante porque es un fármaco que hay que usarlo relativamente rápido. Una vez abierto hay que usarlo relativamente rápido. Porque el fármaco es blanco lechoso. Y si este fármaco lo tenemos guardado mucho tiempo en la heladera, el fármaco vira de color y ahí se puede tornar peligroso para el animal. Entonces lo tenemos que usar relativamente rápido y manejarlo en condiciones de asepsia. Tiene un pH neutro alcalino. Es un agente hipnótico de corta duración, como les comentaba. Su efecto dura una dosis de un solo bolo, dura 2 minutos, 3 minutos, dura muy poco. Tiene mucha afinidad por las proteínas plasmáticas, cerca del 99%. Atraviesa la placenta, esto es interesante, en el caso de que tengamos que hacer una cesárea, ojo con usar Propofol. Y el metabolismo, la fase 1, ocurre principalmente por biotransformación hepática, aunque también se sabe que los pulmones tienen este efecto de biotransformación, y tiene una conjugación por glucuronidación. Que esto es interesante también saberlo porque los perros la metabolizan mucho mejor que los gatos, porque sabemos que los gatos tienen deficiencia en la glucuronidación, y entonces es algo a tener en cuenta, ya que muchos fármacos les cuesta mucho metabolizarlo a los gatos, principalmente estos derivados fenólicos, como en el caso del Propofol. La alfaxolona es un agente hipnótico también, ahí tenemos la fórmula química de la alfaxolona, que es una molécula esteroide neuroactiva que se une a los receptores GABA, igual que el Propofol. Propofol también se une a los receptores GABA. Y también tiene una metabolización hepática a través del sistema citocromo P450, y la fase 2 también es por conjugación. Y tiene una eliminación tanto hepática fecal como renal. Muy bien, hablemos de en qué consistió este estudio en sí. Se utilizaron dos grupos de gatos, de 10 gatos cada uno, que fueron sometidos a varisterectomía. Se realizó una premedicación con medetomidina, un fármaco alfa-2 agonista, con esta dosis 0,01 mg kilo, y también se utilizó meloxicam, un AINE, con una dosis de 0,3 mg kilo. Y ahí se dividieron estos 20 gatos en grupos de 10 gatos al azar, donde se dividieron en el grupo A, que fue
el grupo que se utilizó alfaxolona a esta dosis de inducción y de mantenimiento, y un segundo grupo que se utilizó propofol, una dosis de 6 miligramos kilo minuto para inducción y para mantenimiento 12 miligramos kilogramos, perdón. Y en el postoperatorio se utilizó metadona a una dosis de 0,1 miligramos kilo. Este grupo aclara que no utilizaron ni en la premedicación ni en el intraoperatorio un opioide porque se sabe que los opioides producen depresión respiratoria e iba a dar interpretaciones erróneas durante el estudio que se evaluaba principalmente alfaxolona y propofol. Muy bien, el objetivo del estudio, como les comentaba, se evaluó cómo estos fármacos afectaban el sistema respiratorio y evaluaron tres parámetros. Si los animales tenían apnea se la consideró una pausa respiratoria mayor a 30 segundos. También se evaluó la saturación de dióxido de carbono, si era mayor a 55 milímetros de mercurio, y también se evaluó si la saturación de oxígeno era menor a 90%. En cualquiera de estos casos se instalaba un aporte ventilatorio. Como vemos, el grupo de alfaxolona y el grupo de propofol, ambos tuvieron dos que tuvieron apnea, quiere decir una pausa respiratoria mayor a 30 segundos. Pero el grupo de propofol se vio que el 6 de 10 gatos la saturación de oxígeno bajó menor a 90%. Como también el dióxido de carbono aumentó más de 55 milímetros de mercurio en 4 de 10 gatos. Un número bastante alto se vio. Pero hay que tener en cuenta que en este estudio aclaran que estos 6 gatos que tuvieron una saturación de oxígeno menor a 90 ocurrió en el periodo de 10 minutos después de la inducción. Después de los 10 minutos, la saturación de oxígeno se mantuvo estable. Fue mayor a 90%. Algo a destacar fue la cantidad de dióxido de carbono expirado de estos animales. En los dos grupos, tanto el de alfaxolona como el de propofol, se evaluó. El grupo de propofol tuvo niveles muy altos de expiratoria de dióxido de carbono. Ahí se ven los tiempos, hasta los 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos. Niveles muy altos de dióxido de carbono. Y también acá evaluaron la saturación venosa de dióxido de carbono, donde se ve claramente que el grupo con propofol fue más alto los niveles de dióxido de carbono que con el grupo de alfaxolona. Eso sí es muy destacable y tiene una relevancia clínica. Pero algo que también me pareció interesante que evaluaron en este estudio fue la capacidad de recuperación. Como les comentaba, son dos drogas que tienen metabolismo por conjugación, ¿no? La fase 2, donde se conjuga el fármaco para ser eliminado, para que la droga sea más hidrosoluble y pueda ser eliminada. En estos casos ocurre por conjugación, específicamente por glucuronidación, que los gatos son deficientes en esta enzima. Pero como pueden ver, el grupo de propofol tuvo despertares más rápidos, 50 minutos comparado con 70 minutos. Ahí donde dice head lift es movimiento de cabeza, fue más rápido en el grupo de propofol que el de alfaxolona, y la posición external, recuperar la posición external, fue también más rápido en el grupo de propofol que el de alfaxolona. Es un dato muy interesante a tener en cuenta. Muy bien, como conclusiones podemos decir que alto nivel de saturación de oxígeno, menor hipercapnia y menor necesidad de soporte ventilatorio se encontró en el grupo alfaxolona. Pero, como les comentaba, los bajos niveles de saturación de oxígeno en el grupo de propofol ocurrió principalmente, en los primeros 10 minutos después de la inducción. Entonces, a mí particularmente es algo que me llama la atención. Yo utilizo mucho propofol, tanto para inducción como mantenimiento, y no me ocurre esto. ¿Por qué? Porque uso una dosis mucho más baja que la que se usó en este estudio. En este estudio utilizaron 6 miligramos kilo minuto para hacer una inducción. Yo realmente lo que utilizo son bolos de 0,5 miligramos kilo cada 15 o 20 segundos. Y ahí evalúo. Generalmente con 3 o 4 bolos ya es suficiente para producir un estado de hipnosis, se pierde el reflejo palpebral
y me permite una intubación correcta, con 4 bolos. 4 bolos que serían 2 miligramos kilo minuto, muy poco. Además, teniendo en cuenta la premedicación que se utilizó. En este caso se utilizó medetomidina. Generalmente cuando usas como premedicación un alfa-2 agonista, los requerimientos de propofol disminuyen también. Entonces yo apunto un poco a que el estudio utilizó dosis muy altas para la inducción de propofol, y eso fue lo que se evaluó, que tenga durante los primeros 10 minutos post inducción bajos niveles de saturación de oxígeno. Pero algo que me parece muy interesante tener en cuenta son estos altos niveles de dióxido de carbono, esta hipercapnia que se produjo en el grupo de propofol, que eso sí tiene relevancia clínica, y me gustaría ver más estudios que comparen estas dos drogas en gatos. Esto es lo que le comentaba, la inducción con propofol que sea en bolos, háganlo despacio, esperen el tiempo, 15 segundos, 20 segundos. Es un fármaco que actúa muy rápido, pero hay que darle un tiempito. Y hay que darlo a poco, porque si no ocurren estas apneas prolongadas, necesitamos soporte ventilatorio. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que se evaluó en el estudio, fue el efecto tanto en lo que es el efecto que tuvo tanto en la frecuencia cardíaca como en la presión arterial. Del grupo que se utilizó en estos 20 gatos, ninguno tuvo hipotensión. Pero ¿qué pasa? En las conclusiones del estudio se nombra que en otros estudios que se comparó los efectos tanto de la alfaxolona como el propofol, donde la premedicación fue con acepromacina en vez de utilizar medetomidina, se vio que con el grupo alfaxolona tuvieron unas serias hipotensiones, que con el grupo propofol no. Entonces se lo asocia más a que el propofol posee un menor efecto inotrópico negativo. También otro grupo de estudios había evaluado el uso de alfaxolona y propofol en gatos traumatizados que fueron sometidos a cirugía de urgencia, y se vio que la alfaxolona tuvo más hipotensión que el propofol. Entonces hay que poner en la balanza qué conviene utilizar, alfaxolona o propofol. Por un lado tenemos la depresión respiratoria, que ocurre más en el propofol que en la alfaxolona, pero por otro lado la estabilidad hemodinámica es mucho mejor en el propofol que en la alfaxolona. También depende de la premedicación que utilicemos. Como conclusión, les quiero comentar que lo ideal es evaluar cada paciente y cada momento, principalmente evaluar el riesgo que tiene ese paciente, el ASA que tiene ese paciente y el equipamiento que tenemos nosotros. Y en base a eso, ver qué fármaco utilizamos. Consejo: siempre intuben. Es obligación intubar. Utilicen fármaco que utilicen, intuben siempre. Y como también siempre monitorear. Pero no empezar a monitorear cuando comienza el procedimiento. Ya empezar cuando se premedicó. Entonces nosotros ya vamos a reaccionar más rápido ante algún problema que tengamos. Bueno, muy bien. Hasta acá la charla de Tiva Café de hoy. Comentame, ¿has utilizado estos fármacos antes en gatos? En mi experiencia particular, nunca he utilizado la alfaxolona, soy un amante del propofol, siempre lo utilizo el propofol, pero la alfaxolona no lo he conseguido hasta ahora y nunca lo he podido utilizar. ¿Vos lo has utilizado? Coméntame abajo. Y también te quería recordar que estamos en la página de Cafecito, y si con estos videos estás aprendiendo algo nuevo o tenés ganas que lo siga haciendo, te agradecería mucho si me puedes compartir un cafecito, ya que eso sería de gran ayuda para que esta página siga creciendo. Así que bueno, nos veremos la semana que viene con un nuevo video y hasta luego. Muchas gracias por estar.